Hola a todos y bienvenidos a un vídeo tutorial sobre el diario de aprendizaje. En este vídeo aprenderemos qué es y cómo funciona. En primer lugar me gustaría hablaros de por qué se hace este diario. Con el paso del tiempo y la experiencia docente me he dado cuenta de que los alumnos no saben aprender correctamente, o algunos alumnos, la mayoría casi. Y es por falta de organización o de planificación, no tienen claros cuáles son los objetivos y qué herramientas tienen que utilizar para llegar a esos objetivos. Por lo tanto, el tiempo que invierten en el estudio no es lo más rentable que digamos. Además, solemos caer en un error que hemos cometido todos, que es esa repetición ansiosa y azarosa. También suele haber falsos testimonios por parte del alumno, una falta de reflexión, el desconocimiento de los padres, madres o tutores de ¿y mi hijo cómo va? O el desconocimiento por el cambio de un profesor que siempre pregunta eso de bueno, ¿y tú qué has hecho con tu antiguo profesor? Pues el objetivo de este diario es resolver todos esos escollos. Antes de presentaros el diario, me gustaría hacer una pequeña introducción de en qué y en quiénes está basado este diario. Lo primero que tenemos que conocer es qué es la metacognición, que según Flavel, la metacognición hace referencia al conocimiento que una persona tiene sobre sus propios procesos y resultados cognitivos, es decir, ser consciente de cómo estoy aprendiendo, aprender. He cogido como referentes a grandes autores dentro del campo de la educación. El primero de ellos es Antonio Domingo y su curso sobre el neuroaprendizaje musical. También añado aquí un libro que trabaja las sensaciones de referencia como herramienta de aprendizaje. Y al capo, a nivel pedagógico musical, en la trompeta a nivel nacional e internacional, Don Jordi Albert Gargallo. Jordi es el creador original de este diario de aprendizaje. Yo lo único que he hecho ha sido matizar con las ideas de otros autores para completar un poco más, si cabe, esta herramienta que es para vosotros, tanto profesores como alumnos. Y terminamos con dos grandes, Daniel Goleman y su teoría sobre la inteligencia emocional y Howard Gardner y su teoría sobre las inteligencias múltiples. Por otro lado, deciros que las bases metodológicas de este diario se basan en las fases del aprendizaje motor. Son muchos los autores que han hablado de estas fases, pero básicamente son tres fases. En la primera se habla de la fase cognitiva, la segunda la fase de entrenamiento de práctica y la tercera la base automática o de juego. Pues vamos al lío y comenzamos a hablar de la metodología. La primera fase, la fase de investigación, análisis y estudio. En esta fase todo el peso cae sobre los procesos cognitivos, es decir, tenemos que pensar, analizar y estudiar. Tiene que estar muy clara toda la decodificación de los símbolos que nos encontramos en las partituras, así como el solfeo rítmico, la entonación, la digitación, la articulación con el soplo o con el arco en el caso de los instrumentos de cuerda. Otra de las herramientas que podemos utilizar en esta fase es la visualización con la proyección mental sonora, es decir, imaginar qué estoy tocando y cómo lo estoy tocando. De esta manera, cuando pase a la segunda fase, la fase de la práctica, mi cerebro ya sabe qué es lo que tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer. En los aspectos técnicos, en esta fase también debemos buscar las sensaciones de referencia que posteriormente me van a valer como guía en la parte del entrenamiento. Cuando tengamos muy claro todo esto, podremos pasar a la siguiente fase, la fase del entrenamiento o la fase de la práctica. En esta fase el elemento principal de aprendizaje que vamos a utilizar es la repetición, pero una repetición sobre el acierto, no una repetición sobre el error. Más adelante hablaremos de la repetición y cómo repetir y qué causas tiene repetir de un modo u otro. Y por último en esta fase tenemos que buscar el desarrollo de nuestros propios límites. Es decir, si voy a correr una carrera de 100 metros, debo entrenar corriendo 200 metros, para que el día de la carrera esos 100 metros sean mucho más asequibles. Porque el día de la carrera puede ser que el aire me venga de cara, que no haya dormido bien, que tenga tensión en los músculos. Existen infinidad de factores que pueden afectar a mi actuación ese día. Por lo tanto, entrenar 200 metros para correr 100 metros. Pero, ¿cómo entrenar? Antes hemos dicho que tenemos que repetir sobre el acierto. Pero, ¿qué pasa si no repetimos sobre el acierto? Primer caso, repetir sobre el error.
Voy a hacer 20 repeticiones, de las cuales 19 van a estar incorrectas. Y una bien. Voy a repetir la última, me sale bien y digo, bien, ya me sale todo. Guardo la trompeta y hasta el día siguiente, porque ya me ha salido. No, error. De esas 20 repeticiones, tu cerebro ha registrado 19 errores. Entonces, el día de la actuación, tu cerebro va a saber que hay muchas más probabilidades de fallar que de acertar. Por lo tanto, las consecuencias de esta manera de estudiar pues son obvias. Aparecen los vicios, el aprendizaje es muy lento, comienza la frustración, la desmotivación, la inseguridad y por lo tanto el pánico escénico. Y al final el alumno acaba diciendo esa famosa frase de no valgo para esto. Segundo caso, la práctica neutra. En este caso, de las 20 repeticiones voy a hacer 10 bien y 10 mal. ¿Qué consecuencias tiene esto? Pues en primer lugar un aprendizaje inestable, una incomodidad técnica. El cerebro sabe que tiene un 50% de probabilidades de fallar, por lo tanto el día de la actuación existe no pánico, pero sí cierto miedo o inquietud escénica. Y el alumno termina diciendo aquello de es que me cuesta mucho. Tercer caso, no vamos a repetir 20 veces, vamos a repetir 5 veces, pero 4 de ellas sobre el acierto y solamente una sobre el error. Las consecuencias de esta práctica es una seguridad en la ejecución, porque siempre estamos haciendo las cosas bien. Vamos a optimizar mucho más el tiempo, no vamos a dedicarle tanto tiempo a repetir, aunque el aprendizaje será más lento pero seguro, porque como no voy a repetir tantas veces, pues no voy a dedicarle tanto tiempo. Esta forma de estudiar me va a dar una comodidad técnica. Además, que gracias a esa comodidad técnica tengo comodidad musical, es decir, tengo libertad para expresar musicalmente lo que quiero. Teniendo esas comodidades y esas seguridades, al final creo una confianza escénica. Es decir, en este tipo de aprendizaje menos es más. Yo actualmente es el que suelo utilizar por la falta de tiempo, entonces pues menos es más. Y llegamos al último tipo de práctica, la práctica experta. Es como la anterior, pero invirtiendo mucho más tiempo en la repetición sobre el acierto. Como puse antes en una diapositiva anterior, hay que invertir 10.000 horas para llegar a ser un experto en algo. Y fijaros en una cosa, me puedo permitir errores, ya que el error es un elemento imprescindible en el aprendizaje. Pero eso sí, tenemos que tener en cuenta que el primer error es un error, pero si vuelvo a cometer el mismo error, ese error ya es una opción. Si no corrijo ese error, si no paso por la primera fase y clarifico todas mis dudas, soy yo el que está optando por volver a cometer ese mismo error. Bueno, ¿y cuáles son las consecuencias de la práctica experta? Por la optimización máxima del tiempo de estudio, la automatización de los movimientos o los gestos que tengamos que hacer, seguridad absoluta en la ejecución técnica, no hay dudas, puedo entrar en el estado de flow, en ese estado de atención máxima sin la necesidad de pensar, fluye la musicalidad y existe una confianza plena en el escenario. Es decir, me he convertido en un experto. Pero además entra en juego el sistema autorregulador del cerebro. El cerebro sabe muy bien cuando está haciendo algo bien. Si comete un error o prevé que se va a cometer un error, el cerebro corrige en décimas de segundo para ejecutar la acción correctamente. Ahora os dejo un vídeo como referencia del campeón del mundo de baloncesto, Ricky Rubio, en el cual habla sobre el trabajo y la repetición. Tú puedes tener mucho talento, pero si no hay el trabajo realmente detrás, hay una frase de Kevin Durant, no sé si lo conocéis, es un jugador muy bueno de la NBA, que dice, el trabajo gana al talento si el talento no trabaja suficiente. Me he dado cuenta durante el transcurso de mi carrera que como más entreno, más suerte tengo. Sí que hay días que dices, hoy no he metido ninguna o hoy no sé por qué no pasaba. ¿Qué pasa ese día? Que el siguiente día de entreno tiro más tiros libres. Michael Jordan tiró un tiro libre en un partido con los ojos cerrados. Y la gente se sorprende de, hostia, qué chulo, ¿no? Pero yo creo que la confianza que tiene en él mismo de repetir tanto algo que no necesita ni ver el aro. Tú coges el balón
y ya lo tiene tan interiorizado, ha repetido tantas veces que le sale solo. Entonces eso es un mensaje que podemos hacer en la vida, ¿no? Si quieres que algo te salga bien, trabaja mucho, repite. Muchas veces nos pensamos que un problema que tenemos o una situación, en ese sentido un tiro libre al último segundo, es a vida o muerte. Le pones mucha más presión de la que es. Muchas veces en un problema que tenemos o una situación decimos, es que si no sale esto, tranquilo. Si tú has practicado ese tiro libre, si tú has puesto las horas que tú crees, si tú crees que lo has hecho todo perfecto y no ha entrado, olvídate del resultado. Y llegamos a la tercera y última fase. Tenemos que tener muy claro que tocar es tocar. Está prohibido pensar. El pensamiento lo hemos hecho en las fases anteriores. Aquí ya tiene que salir todo automático, con una seguridad absoluta, que me permita tener confianza plena en el escenario y poder disfrutar en el aquí y en el ahora de lo que estoy haciendo. Nos centramos solamente en sentir sensaciones, sentir sonidos y sentir emociones. Jugamos a la música y, como decía Montserrat Caballé, la música es un arte que nace del sentir y no del pensar. Jeje, qué crack. Y por fin llegamos a la presentación del diario. Esta es su estructura y lo vamos a ir desglosando poco a poco. Comenzamos con los datos personales, nombre, apellido, dirección, el instrumento que tocas, básicamente para que sepas que ese es tu diario y no el de otro. Continuamos con una breve justificación del porqué de este diario y unos breves apuntes sobre la metodología que ya hemos explicado en este vídeo. Y ahora vamos a la chicha. Lo primero que tenemos que registrar en nuestro diario es nuestro espacio de estudio. Debemos tener un espacio concreto listo para el estudio, con elementos imprescindibles como un atril, un afinador, un metrónomo, una silla cómoda y un lápiz. El alumno puede registrar en esta hoja su espacio de estudio, bien a través de una foto o a través de un dibujo. El horario. También es muy importante concretar y fijar el tiempo de estudio. No podemos basar nuestro tiempo de estudio en estudiar en ratos muertos. Así sabremos de qué tiempo de estudio concretamente disponemos y seremos mucho más productivos. El dietario va a ser lo que vayamos rellenando en cada una de nuestras sesiones de estudio. Lo primero que tenemos que poner es la fecha, la hora de inicio y finalización o las horas que vamos a dedicarle de estudio. Lo segundo, concretar muy bien los objetivos específicos, tanto técnicos como musicales. Así podremos conocer en la fase que nos encontramos y utilizar las herramientas o los recursos concretos que nos haya recomendado nuestro profesor. De esta manera ya conoces muy bien el que vas a estudiar y cómo lo vas a hacer. Uno de los puntos más importantes del dietario es la reflexión. Y no hace falta que sea una reflexión profunda de descubierto el sentido de la vida. No, simplemente es evidenciar qué es lo que has aprendido y cómo lo has hecho. Aunque también eres libre de poner algún tipo de reflexión que haya sido importante para ti. Y para terminar esa sesión de estudio, vamos a identificar las emociones que hemos ido teniendo. Estas emociones nos pueden guiar en nuestro proceso de aprendizaje, porque no solamente es un aprendizaje cognitivo, sino también un aprendizaje emocional. Cuando una persona emocionalmente está estable, el desarrollo cognitivo está asegurado. Y para finalizar, la firma del alumno y del padre, madre o tutor, para que ambos conozcan el trabajo que se está haciendo y cómo se está haciendo. De hecho, este diario de aprendizaje en el semanario tiene un hueco para recoger, después de haber puesto la fecha de la clase de esa semana, un apartado donde los padres, a través de su firma, verifican que el alumno ha realizado una audición en casa esa misma semana. Además, en este semanario, el alumno va a presentar una autoevaluación sobre lo que ha aprendido y cómo lo ha aprendido a lo largo de la semana. Durante la clase se plantearán los objetivos generales que tiene que trabajar a lo largo de la semana siguiente, así como las herramientas o los recursos que necesita para llegar a cumplir con esos objetivos. Dichos objetivos generales serán desglosados en objetivos específicos a lo largo de las sesiones de estudio por parte del alumno. En el apartado Lecciones y obras conoceremos la secuenciación de los procesos necesarios
para llegar a estudiar esa obra de la forma más eficiente posible. Lo primero es identificar la obra o la lección poniendo su nombre o su número. Y luego desarrollamos la secuenciación de aprendizaje. Lo primero, cuántas veces vamos a solfearlo rítmicamente y a qué velocidades. Lo entonaremos, trabajaremos la digitación a diferentes velocidades también. Y por último, la articulación, bien con el soplo, bien con el arco o bien con el peso de los dedos en el caso de los pianistas. Y por último, tocar. Todos estos procesos de aprendizaje tienen un fin último, es decir, tocar ante el público, hacer las audiciones. Y las audiciones también forman parte del proceso de aprendizaje, por lo tanto, también puedo aprender de ellas. En este apartado, tras haber puesto el título de la obra o de la lección, el alumno comienza haciendo una autoevaluación de esa audición. Posteriormente reconocerá las emociones que ha ido sintiendo y cómo las ha ido gestionando, y terminaremos con una evaluación por parte del profesor, para comprobar si coincide con la autoevaluación del alumno. Y por último, tenemos una gráfica donde evidenciamos en qué grado hemos cumplido los objetivos o no. Este diario de aprendizaje cierra con una bibliografía donde podemos ir registrando los métodos que vamos tocando o las obras que vamos tocando, para que el día de mañana, si cambio de profesor, tenga un registro de todo lo que he trabajado y las obras que he tocado. Conclusiones. Este diario pretende ser una herramienta didáctica para que guíe al alumno en sus procesos de aprendizaje. Marca los objetivos generales y específicos, ayuda a planificar los pasos a seguir y las herramientas a utilizar, evidencia los aciertos o los fallos para poder intervenir sobre ellos, fomenta la reflexión y el análisis a la hora de estudiar, es una herramienta motivadora porque se va viendo el proceso de desarrollo, involucra a los padres, madres o tutores en el proceso de aprendizaje de sus hijos, y recoge información para trasladarla a otro posible profesor. Y cierro esta presentación utilizando una reflexión de Freire, que dice: enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su producción o su construcción. Quien enseña aprende al enseñar, y quien enseña aprende a aprender. Muy listo este señor. Pues esto es todo. Muchas gracias por tu atención y feliz aprendizaje musical.